doctor Julio César Iglesias. Yo quisiera que usted nos hablara un poquito del cuarto pilar, de ese aporte voluntario, y un poco cómo se invierte, cómo se manejaría. Al final la pensión la terminaría pagando quién, el privado, Colpensiones. ¿Cómo manejaríamos ese cuarto pilar? Por favor. Pues primero, muchas gracias por la invitación, al doctor Camilo, que estratégicamente dejó a Julio Iglesias como el último orador del evento. Yo primero, respecto a ese tema, primero quiero alertar sobre una situación difícil sobre la que creo que poco reflexionamos, y es el acelerado envejecimiento de la población colombiana. Esto no es un problema únicamente de Colombia, es un problema global. Hay sociedades como la sociedad japonesa, como algunos países europeos, que se han envejecido de manera precipitada durante las últimas décadas, pero lo que tenemos por delante en Colombia es un envejecimiento muy, muy rápido. Para que lo tengamos en la cabeza, hoy más o menos el 13% de la población, según el DANE, es adulta mayor, mayor de 60 años. En el 2070 ese porcentaje va a ser cercano al 40%. Es decir, usted va en un bus con 10 personas, va a haber 4 adultos mayores en ese bus en promedio. Entonces eso es, digamos, un envejecimiento muy acelerado. Y frente a ese envejecimiento, pues digamos que hay dos caminos. Bueno, necesitamos financiar de aquí en adelante más pensiones que antes, y un camino que parece el más viable es el del ahorro. Y por eso, digamos, la importancia de resaltar que no solamente debemos hablar del sistema pensional formal, digamos, ¿no?, que es esto de lo que siempre hablamos, ¿no?, del RAIS, del RPM, sino que hay un sistema pensional informal. Por ejemplo, pienso en mi abuela. Mi abuela trabajó algún tiempo de su vida en una fábrica de sombreros, pero nunca se pensionó, y cotizó un par de años, 3, 4 años al Seguro Social, pero nunca se pensionó. Pero tenía, digamos, un par de activos, una casa y por ahí un CDT que siempre mantuvo. Entonces tenía esas dos fuentes de ahorro que al final le dieron algo de tranquilidad en su vejez: el mercado de capitales, un CDT, ahorrar en un instrumento financiero, y ahorrar en finca raíz. Por desgracia, esta reforma pensional, en lugar de promover, de generar las condiciones para que los ciudadanos ahorren más frente a esta necesidad urgente que tenemos de que los ciudadanos que hoy están jóvenes ahorren para su vejez, digamos, desestimula profundamente y perjudica el marco institucional y el marco económico que se necesita para que ahorren esas personas. Es decir, no solamente la reforma pensional descapitaliza de ahorro al país, de ahorro que llamamos obligatorio, según las cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el ahorro agregado de la economía colombiana por cuenta de esta reforma puede caer 20 puntos del PIB. Hoy tenemos más o menos 30% del PIB ahorrado. Pues que caigamos a largo plazo 20 puntos del PIB, pues es una caída muy significativa. Pero no solamente eso, nos dice el propio gobierno en sus cuentas, que ya son cuentas, digamos, hechas con unos supuestos bastante, digamos, flexibles. Nos dice que en 2070 se agota lo que han llamado el fondo de ahorro del pilar contributivo. Entonces, lo que nos están diciendo es que vamos a ser un país de viejos, porque esa es la realidad, y de muy viejos, sin ahorro. Y aparte de eso, vamos a posiblemente, ojalá no, pero posiblemente vamos a seguir siendo un país de bajos ingresos. Entonces, no es lo mismo ser viejos como los japoneses, pero ricos, con ahorro, que un país de viejos, y perdón por ser tan crudo, pobres. Pero es que hacia allá es donde vamos, y este tipo de medidas y este tipo de propuestas profundizan esa situación. Y yo decía que no solamente en esta reforma pensional, en realidad ese cuarto pilar, el pilar de ahorro voluntario, que a mi juicio es quizá el más importante de todos, no solamente es un convidado de piedra, solo aparece en el PowerPoint, porque en realidad no hay ninguna medida específica para promover el ahorro, que es fundamental, sino que además lo golpean porque, les decía ahorita, mercado de capitales
y sector, digamos, inmobiliario y la inversión en vivienda son, digamos, esos dos tipos de activos que los ciudadanos normales pueden acceder para ahorrar. Por un lado, el mercado de capitales pues, sufre un golpe devastador, ¿no? En Colombia, en promedio, las empresas que están inscritas en bolsa, las más grandes, el 20% de la capitalización bursátil de la propiedad que está, digamos, inscrita en bolsa, el 20% es propiedad de las AFPs, de los fondos de pensiones obligatorias. Básicamente, por diversas razones, esta reforma acaba con el ahorro obligatorio de las AFPs, entonces vamos a tener, obviamente, menos inversión en acciones, un mercado que se va a ir secando, que ya viene en una crisis tremenda, y por supuesto eso hace que en ahorro voluntario pues sea cada vez menos atractivo comprar acciones, que las acciones son el instrumento de inversión de largo plazo por excelencia. Eso por el lado, digamos, del mercado de capitales, que se ve muy golpeado, y por el otro lado, el otro instrumento de inversión de largo plazo por excelencia de las familias colombianas, pues el sector inmobiliario también sufre un golpe muy fuerte por el lado del mercado de crédito, porque sabemos que pues, la mayoría de personas no pueden comprar una vivienda al contado, tienen que acceder a un crédito hipotecario y ojalá de largo plazo. El problema es que como vamos a retraer los recursos que maneja, digamos, el inversionista institucional más importante del país, que son los fondos de pensiones. Esos fondos de pensiones son los que compran deuda de largo plazo, que pueden comprar bonos a 20 años, 25 años. Esos bonos que emite el sector financiero son claves para que ellos a su vez puedan prestar créditos hipotecarios como los que hemos visto, que eso no es algo, digamos, que siempre haya existido, es realmente una novedad que haya créditos hipotecarios a 20, 25, incluso hasta 30 años. Entonces, si no hay fondos de pensiones prestándoles a los bancos, va a ser cada vez más difícil que haya bancos prestando a 25, 30 años a tasa fija o con estructuras hipotecarias interesantes. Entonces va a ser más difícil también invertir en ese otro instrumento. Entonces no solamente es que la reforma pensional no proponga nada nuevo para el ahorro voluntario, que es clave, sino que, digamos, dinamita los mecanismos de inversión voluntaria en el país.